Esperamos estén teniendo un excelente día en este primer día de nuestro cuarto Congreso Internacional de Psicología Jurídica, Abuso Sexual en Infancias. Continuamos con nuestras conferencias y es un gusto presentar la conferencia titulada ¿Cómo llega la memoria infantil de victimización sexual infantil a la entrevista investigativa en la Cámara de Gesell?, que será impartida por el maestro Daniel Carvajal Huancahuire. El maestro Daniel Carvajal es licenciado en Psicología por la Universidad de San Antonio Abad en el Cusco, especialista en Psicología Jurídica y Forense por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, con formación especializada en Psicología Forense en Infancias por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Además, cuenta con un diplomado internacional en Psicología Forense y del Testimonio por la Universidad Andina de Cusco y es miembro afiliado de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Su experiencia incluye haber sido perito psicólogo de la Corte Superior de Justicia del Cusco y perito psicólogo forense de la Defensa Pública de Sullana, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hoy nos acompaña para abordar el tema cómo llegar a la memoria infantil de victimización sexual infantil a la entrevista investigativa en Cámara de Gesell, en el que explorará cómo se estructura y procesa la memoria de los niños que han sido víctimas de abuso sexual y cómo ésta llega al ámbito investigativo a través de la herramienta como la Cámara de Gesell. Buen día, maestro Daniel Carvajal. Un placer tenerlo aquí y sin más, le cedo la palabra. Muy buenos días con todos y todas. Agradecido con la invitación de la doctora Marta Díaz del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales de México. Muy cordial la invitación que me realizó. Le saluda el psicólogo Daniel Carvajal Huancahuire, que actualmente me desempeño como perito psicólogo privado en la ciudad de Cusco, Perú. El día de hoy quiero compartirles sobre un tema que me llama mucho la atención y considero de mucha relevancia forense en cuanto a lo que es la psicología del testimonio y precisamente la evolución de la memoria en casos de victimización sexual infantil y cómo es que ésta llega a la entrevista única en Cámara Gesell. A continuación, el contenido que voy a presentar lo he segmentado primeramente en un aspecto introductorio, así también vamos a tocar respecto de la neurobiología de la memoria, la psicología del testimonio, los conceptos clave de esta disciplina científica para poder entender la relevancia en cuanto al análisis de la memoria. De otro lado, vamos a explicar cómo es que funciona la memoria, sobre todo haciendo incidencia en la relevancia que tiene la declaración testimonial en el proceso judicial. De otro lado, vamos a dar más alcance respecto de los factores que influencian el relato y finalmente algunas conclusiones en términos de perspectivas. Bien, en un artículo que escribieron el profesor José Manuel Muñoz y otros investigadores científicos en España, brindaron una reflexión respecto de que cuando, por ejemplo, estamos ante una escena física del crimen, hay todo un protocolo para poder preservar la evidencia científica que mañana más tarde va a ser introducida al proceso judicial, sea un proceso penal, un proceso familiar, bueno, en diferentes ramas del derecho. Y esto implica una protección de la evidencia, una cadena de custodia para precisamente evitar la contaminación de esa evidencia. Este mismo tratamiento, dicen estos investigadores, debiera darse cuando tratamos la huella anémica o la escena mental del crimen. Y es que la prueba testimonial, como muchos de los juristas nos recuerdan, es aquella que da sentido a las demás pruebas, a las otras evidencias
forenses, incluso materiales. Y es en ese sentido la importancia que nosotros como psicólogos jurídicos forenses, al momento de evaluar a un testigo estrella, al momento de evaluar a un testigo víctima, necesitamos precisamente recurrir a la psicología del testimonio para poder tener una comprensión clara de cómo funciona la memoria y de cuál es el proceso que atraviesa precisamente la experiencia vivenciada o la experiencia de un testigo presencial hasta que llega a una entrevista única en cámara GES. Ese es este propósito que nosotros nos hemos planteado y a continuación les voy a explicar algo que para mí es muy relevante, que son como saberes previos en relación a cómo es la memoria. Sabemos muy bien, desde una perspectiva científica basada en evidencia, de que nuestro comportamiento brota del cerebro. Nuestro comportamiento tiene una base neurobiológica que está constituida de procesos químicos, procesos eléctricos, que justamente permiten la actividad cerebral y, por tanto, la actividad psíquica. Es muy importante reconocer que cuando entrevistamos menores de edad, niños, niñas, adolescentes, también es fundamental conocer psicología del desarrollo y específicamente cómo es que ha desarrollado su sistema nervioso. Sabemos muy bien, por ejemplo, que en el desarrollo del ser humano existen lo que se conoce como periodos críticos del desarrollo y podas neuronales. Hasta el momento la ciencia ha podido, por ejemplo, evidenciar que hay una poda neuronal alrededor de los 3 a los 5 años. Y eso se explica precisamente a partir de la modificación del cableado neuronal, de la rotura, por así decirlo, de diferentes conexiones nerviosas, como se puede observar en esta imagen, y que eso tiene como consecuencia lo que conocemos como una amnesia infantil, es decir, aquella incapacidad que nosotros tenemos para poder evocar recuerdos de las experiencias tempranas de nuestra vida. Por otro lado, sabemos que nuestro cerebro, si bien es cierto, es un órgano, algunos dicen es el pináculo de la evolución del ser humano, la corteza prefrontal, el cerebro. Sin embargo, también está sujeto a errores, a distorsiones. Y a eso los psicólogos le hemos denominado los sesgos cognitivos, que son fundamentales reconocerlos en nuestra labor forense y no nada más en nosotros como psicólogos, sino en todos los que toman decisiones, incluyendo los magistrados. Y es en ese sentido que también es importante advertir que el cerebro, si bien es cierto, nos permite aprender la realidad, valorar la realidad externa objetiva, sin embargo, en genética sabemos que nuestro organismo está preparado sobre todo para sobrevivir. Y en esa disposición puede llegar a tomar decisiones bastante rápidas desde un razonamiento más intuitivo y conllevar a errores, a sesgos. Eso está documentado por mucha literatura científica. Ahí hablamos, por ejemplo, de los trabajos pioneros de Daniel Kahneman, de Tversky, quienes durante muchas décadas nos han ido ilustrando respecto de los sesgos cognitivos de la cual nosotros podemos ser, en este caso, víctimas. De otro lado, también es fundamental considerar de que cuando hablamos de memoria, no sirve el modelo computacional de la mente. Es decir, hay algunos operadores de justicia, algunos abogados, integrantes de esta labor que realizamos dentro del sistema de justicia, que perciben que la memoria es una suerte de computadora que almacena recuerdos y que los va a evocar tal cual los ha registrado. Sin embargo, la evidencia científica, neurocientífica, la psicología del testimonio y demás, nos demuestran que la memoria es un proceso reconstructivo.
no tiene que ver con un proceso reproductivo, sino más bien desde una perspectiva de constructivismo, de cómo se va modificando en el tiempo. La memoria almacena interpretaciones de la realidad y no la realidad misma. Dentro de las diferentes clasificaciones que tenemos de memoria, es importante considerar tres aspectos. Primero, la que tiene relevancia forense, pero que está vinculada, conectada con los otros tipos de memoria. Hablamos de la memoria episódica, es decir, aquellos conocimientos que están datados en un contexto tiempo-espacio y que provienen de la experiencia autobiográfica de la persona. Por otro lado, la memoria semántica, que son el conjunto de conocimientos de nuestro vocabulario, los conceptos, propiedades, interrelaciones, que podemos aprender en nuestro proceso de socialización, de educación, de instrucción, pero que no necesariamente proviene de una experiencia personal. De hecho, como indicábamos, tiene relación con la memoria episódica, sin embargo, son dos aspectos diferentes. Y por otro lado, la memoria traumática, que también ha merecido bastante investigación, en relación a que las experiencias sexuales negativas, por ejemplo, pueden dejar huellas traumáticas, pueden dejar personas o niños que atraviesen procesos de disociación, procesos de flashback, bloqueo cognitivo y demás respecto de la experiencia sexual negativa. De otro lado, también es fundamental conocer a qué nos referimos cuando hablamos de psicología del testimonio. En mi país, en Perú, desde el Acuerdo Plenario 4 de 2015 de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, se ha ido sentando el reconocimiento de la psicología del testimonio como una disciplina científica capaz de poder contribuir al esclarecimiento de los casos, no solamente en materia penal y en materia de la investigación de delitos sexuales, sino incluso en la investigación de otro tipo de delitos, de otro tipo de procesos, porque sabemos perfectamente que muchos delitos sexuales, por ejemplo, en los que yo me concentro y trabajo, el fenómeno o la fenomenología de este tipo de delitos sexuales se da en una clandestinidad. Se da con testigos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, o personas con discapacidad física o discapacidad intelectual o personas con trastornos mentales. Y por otro lado, sin testigos, sin mayor evidencia médica, biológica, sin evidencia material o gráfica, que pueda de cierto modo ayudarnos a poder tener una comprensión de lo que ha pasado en una circunstancia específica que tiene hechos que son materia de investigación penal. Y en ese sentido, cobra relevancia conocer o generar las condiciones para poder acceder a un relato confiable. En ese objetivo, en ese propósito es que la psicología del testimonio se desarrolla, nace, precisamente para estudiar la exactitud de la memoria, es decir, cuán de fiel es el testimonio de una persona respecto de lo que pudo haber sucedido. Y eso conlleva a que tengamos una claridad respecto de cómo funcionan la neuropsicología de la memoria, cómo son los procesos funcionales en cuanto a las declaraciones testimoniales y también las identificaciones, en este caso por parte de los testigos presenciales. Pero por otro lado, también la psicología del testimonio, de hecho, se ha vuelto, por así decir, famosa desde el desarrollo de su análisis de la credibilidad, es decir, la valoración subjetiva de esa exactitud. Y la credibilidad, si bien es cierto, no deja de ser un aspecto controversial, es una apuesta por el estudio respecto de cuán veraz puede ser el relato de una persona, cuál es el origen de esa información que aporta el testigo y si nosotros tenemos la capacidad de poder diferenciar
un testimonio que provenga de experiencias vivenciadas o, por el contrario, provenga de experiencias fabricadas, inventadas o imaginadas. De hecho, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. También en mi país, esta jurisprudencia que había citado del Acuerdo Plenario 4/2015 establece que si bien es fundamental la asistencia técnica, científica, desde nuestra especialidad en torno a la valoración del relato de una persona, de una testigo, nosotros no emitimos un juicio de valor respecto de si su relato es veraz o se trata de una mentira. En ningún momento nosotros reemplazamos la función que le corresponde en este caso a la autoridad judicial, me refiero a los jueces. Sin embargo, es fundamental nuestra opinión técnica que tiene que cumplir los más altos estándares, tanto científicos como éticos. Por otro lado, el estudio de la psicología del testimonio en estos dos niveles, dimensiones, nos permiten precisamente comprender que la exactitud implica conocer la dimensión cognitiva, es decir, que el relato se fija a través de un proceso atencional, una percepción, la memoria, el lenguaje y la inteligencia. Pero también están, por otro lado, los aspectos de la personalidad, de la individualidad de cada uno, en la cual se encuentra, por ejemplo, la sugestionabilidad, sobre todo hablando de niños que se ha indicado con memoria preescolar. Por otro lado, también personas que hayan podido desarrollar un trastorno de estrés postraumático, personas que tengan una mayor tendencia a aprobar o a incorporar información post suceso, nos referimos a la aquiescencia, o también que tengan otro tipo de patología. Y por otro lado, respecto de la credibilidad, en relación a la confiabilidad de la declaración, también podemos ver diversos aspectos, desde la dimensión cognitiva en cuanto al grado de exactitud, la motivación que tiene el testigo para poder dar su relato y los factores que están asociados a la credibilidad en cuanto a la confianza, las creencias, la metamemoria, es decir, ese proceso respecto de qué concebimos en cuanto a nuestra memoria. Aquí me permito explicarles lo que para mí es fundamental en cuanto a los conceptos clave para precisamente desarrollar el tema que estoy compartiendo con todos y todas ustedes. Y resulta que cuando se da una programación de una declaración de un testigo víctima en Cámara Gesell, que ciertamente a nivel internacional, y no es exclusión mi país y muchos países de Latinoamérica, que ese es el tratamiento de la obtención de un relato a través de las salas de entrevista investigativa, Cámara Gesell. Uno, de el interés superior del niño que recae precisamente en evitar una revictimización. Y como segundo objetivo, en lograr un testimonio confiable, aplicando un protocolo científico que lo va a ejecutar un psicólogo forense, de preferencia especialista también en psicología del testimonio, y en lo que tiene que ver con la fenomenología de los delitos sexuales, y son, en este caso, condiciones fundamentales para poder obtener un relato confiable y evitar la revictimización. Pero, ¿qué pasa en la realidad concreta, cotidiana de nuestros países? Que dado el inicio de una posible conducta abusiva y todo lo que pueda venir en adelante, y la programación de la Cámara Gesell, hay un intervalo temporal muchas veces amplio. Si bien es cierto, todos nuestros estados democráticos que se adhieren a una convención de derechos humanos no le pone una prescripción, un vencimiento a los delitos sexuales. Sin embargo, esto termina siendo un gran desafío
tanto para los operadores de justicia como para nosotros que estamos inmersos en la labor de investigación forense, dado que se da este aspecto de fase de retención, es decir, aquel tiempo que transcurre desde la observación, la experimentación de este suceso y el recuerdo posterior, en este caso, la evocación, la declaración de ese relato en la cámara GES. Por regla, sabemos, por leyes de la lógica, incluso del sentido común, que cuanto mayor es este intervalo temporal, mayor es el deterioro de las huellas de memoria. Esto lo señala de manera clara en un trabajo que realizó el Ministerio Público de Chile junto con otras instituciones de la Gendarmería, los Carabineros en el 2019, que sacaron justamente una evaluación pericial de lo que tiene que ver con el testimonio y desde luego refrendado por muchos artículos de investigación científica que la memoria tiende al deterioro, tiende a la distorsión. ¿Y cuáles son precisamente esos factores que van distorsionando? El segundo concepto clave, la recuperación múltiple. Si bien en mi país no contamos con una investigación como para poder establecer cuántas veces un menor victimizado llega a contar el hecho materia de investigación antes de que pase su cámara GESEL. No tenemos una data al respecto, aunque en algunos estudios hacen referencia a que son entre 5 a 7 veces. Sin embargo, también es un elemento que nos motiva a desarrollar esta investigación respecto de la recuperación múltiple. Es decir, como sostiene Manzanero, tiene que ver la recuperación múltiple con este fenómeno en la que los testigos cuentan los sucesos presenciados, vivenciados en repetidas ocasiones. En una visita que nos hizo justamente el profesor Manzanero de la Universidad Complutense de Madrid a la ciudad de Cusco, que impartió con muchos abogados, abogadas, psicólogos y todos los interesados en psicología del testimonio y su relevancia para el proceso penal, justamente decía algo muy interesante, que cuando la memoria cambia, cambia para siempre. Y ese hecho de que un menor cuente una experiencia sexual negativa y que tenga la reacción de su entorno familiar, va a ir modificando esa experiencia original de recuerdo. Y una vez que se da la cámara GESEL, no tenemos certeza respecto de qué elementos provienen de su experiencia original y qué otros elementos del relato provienen de este tercer concepto que vamos a desarrollar, la aquiescencia. Es decir, sabemos perfectamente que cuando uno cuenta un relato, cual sea este tipo, incluso si no tiene relevancia penal, vamos a recibir comentarios, vamos a recibir reacciones de otras personas y a esto le vamos a llamar información post-suceso. Es decir, aquella información que posterior a la circunstancia o a la situación vivenciada va incorporándose a nuestra experiencia original y la va modificando. Y la aquiescencia evidentemente es mayor en los niños, más aún cuando se trata de memoria preescolar. Es decir, los niños tienden a presentar esta cualidad por la que acaban consintiendo, pasivamente adoptando las sugerencias del entrevistador. Y esto incluso se puede evidenciar en la entrevista investigativa de cámara GESEL, cuando el perito psicólogo del Ministerio Público, de Medicina Legal o de cualquier otra instancia que lleve adelante la obtención de relatos, a través de las preguntas sugestivas, preguntas inductivas, preguntas de elección forzada, vamos a ver justamente el grado, el nivel de aquiescencia que tiene ese testigo respecto de cómo está siendo entrevistado. Y aquí vamos ahora al cuarto concepto, que también es fundamental en la psicología del testimonio, que tiene que ver con la sugestionabilidad, es decir, aquella capacidad por la cual
los individuos aceptan la información por suceso, la incorporan en su recuerdo, pero no solamente hablamos de esa incorporación a partir de factores externos, que se llama una sugestión propiamente dicha, sino a partir incluso de nosotros mismos, es decir, de lo que se conoce como una autosugestión. Y es en este sentido que, por ejemplo, si recuerdan el proyecto Inocencia o el Innocence Project de los Estados Unidos, vamos a ver que los errores, los sesgos de los testigos, víctimas, también tienen que ver con un aspecto de autosugestión. Y esto está también documentado, muchas investigaciones. Aquí tenemos la referencia justamente de Ceci Brook en el 98, que ya diferenciaban estas dos formas de la sugestionabilidad. Ahora sí, miren, el funcionamiento de la memoria se ha pautado en 3 etapas. Hay una etapa de codificación, que es en este caso el registro de la información, cómo es que ingresa a nuestro procesamiento, en la cual se va a almacenar en una memoria de trabajo, en una memoria de corto, mediano y largo plazo. Y finalmente la recuperación, es decir, aquel contacto con un estímulo que permita activar esa fuente de información y que luego la evoquemos. Son 3 procesos fundamentales en la cual, si ustedes se dan cuenta, hay principios. Por ejemplo, voy a comenzar desordenadamente de los puntos que he puesto aquí. No podría almacenarse ni recuperarse una información si ésta previamente no ha sido codificada. Es decir, si en el proceso de codificación hay una distracción, hay poca iluminación respecto de un estímulo externo ambiental, si hay sueño en la persona, porque también hay casos en los que la experiencia sexual negativa no solamente se da en un estado de conciencia, sino en un estado de inconsciencia, sea por el consumo de algunas bebidas alcohólicas por cuenta propia o porque alguien le puso una benzodiazepina y demás. Entonces, ahí estamos hablando respecto de la codificación. Entonces, ese es un principio fundamental que nosotros tenemos que tener presente al momento de realizar una entrevista en cámara Gesell. Por otro lado, que para nosotros recuperar un recuerdo, ya estamos hablando en el tercer proceso, por ejemplo, no nada más anclamos o vamos a una única fuente de información. Y es que nuestro cerebro siempre trata de hacer, como decimos, una gestal, algo completo. Y esos vacíos que pueden haber, de cierto modo, los rellenamos, pero más a partir de un proceso constructivo que a partir de un proceso, digamos, de ir a lo objetivo, a lo primario. Entonces, para poder nosotros recuperar un recuerdo, hacemos uso de varias fuentes de información. Por otro lado, decimos que los recuerdos no solo se originan de experiencias vivenciadas, sino también pueden ser producto mental de nuestra imaginación, sueño o deseo. Y eso también lo ha demostrado en varias investigaciones, por ejemplo, la profesora Elizabeth Loftus, respecto de la falsa memoria, false memory, en la que podemos precisamente comprender cómo es que un testigo puede almacenar algo, pero que no proviene de su experiencia autobiográfica, sino a partir de la imaginación, de estos aspectos del sueño o deseo. Y por otro lado, en un artículo que justamente publican Recio y Manzanero, cuando analizan la memoria traumática, que hay, digamos, posturas divergentes en el sentido de que una postura señala que un recuerdo es más nítido cuando hay una emocionalidad al respecto, es decir, aquello que en la que yo me implico emocionalmente va a ser más significativo ese recuerdo y por tanto
lo voy a poder recordar de mejor manera que un evento del cual tiene la menor importancia, no ha sido emocionalmente significativo y entonces no lo recuerdo, o el recuerdo es muy pobre. Pero también está este otro aspecto que justamente fundamenta en el sentido siguiente, que cuando se da una experiencia negativa, una agresión, un ataque sexual, aparece el estrés. Y el estrés es el enemigo de la memoria. El estrés justamente puede llegar a bloquear a través de los mecanismos de defensa como la negación, la disociación y otros que también han sido documentados por muchas investigaciones. Y en efecto se pueden dar lo que conocemos como los flashbacks, pero lo que sí la psicología del testimonio, y yo coincido con esa perspectiva, es que no podría darse una recuperación de un relato después de muchas décadas, dado que el proceso en este caso o el funcionamiento de la memoria traumática, si bien es complejo, pero ciertamente eh, recuperar esa información va a ser de forma dosificada. No es que de golpe venga toda la información como si durante 20 años no hubiéramos recordado absolutamente nada y luego de pronto tengamos todo claro, todo nítido. Eso justamente es criticado por varios especialistas en psicología del testimonio. Sin embargo, como sabemos perfectamente en la ciencia, todo está sujeto a revisión, a avance, hace falta más investigación científica y sobre todo en nuestros contextos latinoamericanos para tener también data propia respecto de esta circunstancia. De otro lado, aquí quiero compartir justamente lo que consideramos los riesgos que se sitúan en la recuperación del evento. De común acuerdo es que los relatos se pueden distorsionar en esta fase de recuperación, dando lugar a lo que decíamos anteriormente, que se conoce como falsas memorias, recuerdos erróneos que son producto tanto del olvido por esa fase de retención, por ese intervalo temporal muy extendido, y la distorsión propia de la memoria. El origen de las falsas memorias es variado. Puede darse a partir de información post-suceso, la simple imaginación, la reconstrucción del suceso, recuperaciones múltiples, el tipo de terapia que está en nuestro medio, los distintos métodos para obtener las declaraciones, son todas, digamos, las circunstancias, factores que hacen posible la generación de falsas memorias. Ya en un metaanálisis en la que participó justamente el profesor Ramón Arce junto a otros colaboradores como Adriana Celaya en España, dan cuenta de que la falsa memoria sí es una realidad en nuestra ciencia, dado el funcionamiento de la memoria, dado el funcionamiento del sistema de justicia, en la que es posible la aparición justamente de las falsas memorias. Y cuando hablamos de falsas memorias, no solamente nos estamos haciendo referencia a estos recuerdos, digamos, erróneos, sino como se precisa, las distorsiones que puede haber respecto de una experiencia que sí pasó, pero que en el tiempo se van distorsionando. Aquí les quiero compartir, ya entrando en una etapa final, un análisis casuístico que he podido desarrollar en mi labor como perito oficial, trabajando para el módulo especializado en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la ciudad de Cusco, en Perú, del Poder Judicial, y también habiendo tenido experiencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de mi mismo país y en este tiempo como perito privado. Y es que cuando hablamos de este tema central de cómo llega la memoria de un niño, niña, adolescente que ha atravesado una victimización sexual a la cámara GESEL, cómo es que llega esa huella anémica a la cámara GESEL, vamos
a tomar en cuenta, de acuerdo a nuestra realidad concreta, estos aspectos. En primer lugar, de que se da esta circunstancia de las evaluaciones previas, es decir, a mi persona e incluso a otros colegas, nos ha pasado más de una vez que recibimos llamadas telefónicas de familias que están en busca de una orientación cuando, por ejemplo, escuchan de sus hijos, el portero del colegio me ha tocado, y no saben si en esos casos tienen que comunicar a la comisaría, tienen que sentar una denuncia, y entonces lo que buscan es, quiero saber si mi hijo está mintiendo o está diciendo la verdad. O pongámonos en el caso de aquella madre de familia que luego rehizo su vida sentimental, ya está con su nueva pareja, pero tiene 2 hijas menores, y de pronto una de las niñas le hace referencia a que mi papá me ve cuando salgo del baño, me observa mucho, me incomoda cuando me toca estas partes y demás. Entonces, hay una suerte de encontrarse entre la espada y la pared, y es ahí donde muchas veces consultan a psicólogos clínicos, a redes sociales, con estas preguntas. ¿Qué puedo hacer? No sé si mi hijo está mintiendo o está confundiéndose o estará malinterpretando las cosas. Entonces, un gran error que cometemos los profesionales que atendemos ese tipo de dudas, inquietudes, es decir, está bien, tráemelo, lo voy a evaluar, voy a observarlo y demás. E incluso muchas veces las familias ofrecen una oferta económica como para que le hagamos una evaluación psicológica respecto de si esa información es veraz o no, antes de pasar la cámara Gesell. Y es que aquí también me quiero concentrar en la percepción pública social que tiene la sociedad respecto de la cámara Gesell. Si bien es cierto, en este último tiempo en mi país se ha mejorado el acceso a la justicia de los niños, niñas, adolescentes, como por ejemplo instaurando legalmente la declaración bajo prueba anticipada, bajo entrevista única en cámara Gesell, únicamente con el psicólogo, sin exposición a mayores operadores de justicia que puedan interrogar al menor, y que no haya en absoluto una eh, segunda declaración, menos aún un careo, es decir, una confrontación entre el testigo que afirma haber sido agredido y digamos, la persona acusada. En ese sentido hemos avanzado. Sin embargo, todavía la percepción pública de la Cámara Gesell, es de que es o se trata de un lugar en la que van a quedar los niños, niñas, adolescentes más traumados de lo que están. Y por eso es que la cifra negra de denuncias en este tipo de delitos es alta, por la percepción negativa que tienen respecto de la Cámara Gesell y respecto del proceso judicial. Y es que también se siguen cometiendo errores porque no se respeta, por ejemplo, evitar en lo más mínimo la alteración de la vida cotidiana de los niños. Aquí anécdotas de cuando me desempeñaba como perito oficial, en la que los niños se perdían su partido de fútbol esperado, su campeonato, su danza, etcétera, por acudir a la Cámara Gesell. Y es que no solamente teníamos que pasar la declaración, sino luego hacerles una evaluación psicológica forense y demás. Entonces, ciertamente, no, esta percepción negativa de la Cámara Gesell y de la judicialización de este tipo de revelaciones de los menores de edad, no es una suerte de imaginación o de negar los cambios que sí hemos tenido en Perú. Sin embargo, quizá es la constatación de que nos falta mejorar, pero que también hay cambios que se tienen que reconocer. Entonces, esto de las evaluaciones previas evidentemente es un factor que distorsiona la memoria previa al ingreso a la Cámara Gesell. Por otro lado, también sabemos
que en el proceso judicial no solamente existen denuncias que buscan realmente una justicia digna, el respeto a los derechos humanos, al desarrollo integral, libre de toda violencia para todas las personas en general y más aún para personas vulnerables cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, sino que también se instrumentaliza a la justicia para poder, digamos, castigar a un papá que ha dejado su hogar o que no cumple con los alimentos, mediante un proceso de tenencia. Muchas veces hay denuncias entre las partes, los progenitores, utilizando lamentablemente a los niños o haciendo que sus experiencias, por ejemplo, de higiene o sus interacciones, sus juegos, sean convertidas en escenarios de abusos sexuales. Esto me ha tocado en mi experiencia de trabajo como perito, tanto oficial como y también como perito privado, en la que, como dice la investigación, el riesgo de las denuncias altas se incrementa cuando estamos en un proceso de tenencia. No la niega, no niega que sí haya podido acontecer un hecho de agresión sexual contra un menor de edad. Sin embargo, ya nos muestra otro panorama respecto de una motivación secundaria, respecto de instrumentalización de menores. Y es por eso que justamente este otro factor que también influye, distorsiona en la memoria antes del ingreso a la cámara GESEL, es un aspecto que tenemos que considerar, sobre todo cuando estamos frente a casos en los que también en un proceso paralelo se está dando una disputa por la tenencia de los menores. Por otro lado, si bien es cierto, muchos expertos en victimología forense sostienen que, dada la corta edad que tienen los niños, difícilmente van a poder tener, digamos, acceso, o es una experiencia inusual cuando ellos cuentan eh, un relato respecto de una experiencia sexual negativa. Sin embargo, no podemos negar de que el acceso a la tecnología, en este caso a través de los smartphones, de las tablets, también hace que los niños de cierto modo tengan acceso a experiencias sexuales negativas a través de las noticias, a través de historias, a través de las series y demás. Entonces, no basta, como se dice en la psicología del testimonio, de que la riqueza de detalles nos lleve a pensar que el relato ya es confiable o ya es creíble, sino también explorar si esa persona ha tenido acceso a este tipo de información que nos dé mayor claridad respecto, en este caso, de los elementos o de la información que brinda. Y por otro lado, algo que me llama mucho la atención y quiero compartirlos en este momento es el modus operandi. El profesor José Ramón Juárez, junto con Montserrat Bravo, han hecho varias investigaciones. Una de ellas tiene que ver con las conductas contradictorias respecto de los menores en el proceso penal cuando se trata de delitos sexuales. Él hace referencia a que existe en este caso por parte del agresor o el perpetrador, del acusado en este caso, dos estrategias, dos modus operandi. Una estrategia más clásica que tiene que ver con implantar el secreto, es decir, hay una implantación de una conducta abusiva, muchas veces en un contexto intrafamiliar, sobre todo en un contexto intrafamiliar, en la que la estrategia apunta a que el niño calle, a que el niño, en este caso, guarde silencio, a que no se revele el hecho, desde una estrategia de manipulación, de amenaza, de percepción de daño y demás. Pero hay otra estrategia a la que muchas veces perdemos de vista y tiene que ver justamente con que una vez que ya se revela,
el hecho, y en otras palabras, está, como decir, en capilla la persona agresora, lo que pasa es que se pueden ir desplegando otras estrategias, es decir, un modus operandi que ya no vaya, en este caso, o ya no apunte al objetivo de mantener el silencio, sino que ya habiéndose dado una revelación, genere confusión en ese relato, genere incredulidad por parte del entorno más cercano, más próximo, sociofamiliar del menor, del niño ni adolescente, frente a esa revelación, que lo confunda, en este caso, si se trata de un sueño, si la identidad del agresor es otra, o sea, digamos que el caso es real, pero el agresor es otro. O incluso, fíjense algo que yo he estado valorando y analizando en la revisión casuística de los diferentes eh, procesos en las que como perito privado trabajo, es que, por ejemplo, a veces se da esta controversia de que los niños hacen referencia a que ha habido un acceso carnal, pero pasan el examen médico y no hay esta circunstancia. Entonces puede ser fácilmente utilizado por la defensa para, respecto de esa falta de corroboración periférica o falta de convergencia con la evidencia médica forense, se pueda como inferir que el menor está mintiendo, está engañando, está siendo manipulado, etcétera. Pero no nos hemos puesto a pensar capaz de este escenario posible en relación a que sea el perpetrador el que le haya enseñado al menor a decir o a generar en su recuerdo de que no nada más hay un aspecto de tocamiento, sino incluso de un acceso carnal. Entonces es un aspecto que, si bien ha merecido investigación en otros contextos, también, vuelvo a decir, es una línea de investigación que necesitamos también desarrollar propiamente en nuestra realidad latinoamericana, en mi país, para poder conocer justamente cuál es la forma en cómo se opera este segundo estrategia, este segundo modus operandi que apunta, como reitero, a generar confusión una vez que se brinda este relato. Por otro lado, entonces tenemos lo siguiente, que hasta la presencia del testigo estrella en la cámara Gesell, comenzamos desde luego con implantación, digamos, de una conducta abusiva, hablando de los casos reales. Hay un modus operandi, como les iba explicando, tanto para obtener un silencio, garantizar un silencio, la impunidad y que no se conozca este hecho, que no llegue a la vista de la justicia, eh, y que cuando se revela empiezan, como decía, estos otros riesgos que tienen que ver con la recuperación múltiple y este otro modus operandi que también influye en relación a generar confusión. Y ya luego tenemos la entrevista en cámara GES. Entonces, esta línea de tiempo también considero que es fundamental para precisamente tener, digamos, una comprensión más cabal respecto de cómo es que ha evolucionado el relato de un niño, niña, adolescente que haya podido atravesar una experiencia sexual negativa. Finalmente, quisiera dejar algunas perspectivas que me permito reflexionar de forma abierta con todos y todas ustedes. Y es que, en efecto, lograr un mayor acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes con esta experiencia sexual negativa tiene que ver, por un lado, con seguir apostando, con generar más instalaciones de salas de entrevista investigativa, cámara GES, sumado a la mayor capacitación del personal, no solamente de los psicólogos y psicólogas, sino también de todos los que forman parte de este proceso que implica una prueba anticipada, una obtención de una declaración bajo el formato de entrevista única. Esto, evidentemente, teniendo como objetivo que haya una mayor diligencia, es decir, esa fase de retención, ese intervalo temporal que es muy distante, se acorte cada vez más. Seamos
mucho más diligentes, como lo recuerda la ley marco de violencia en mi país, la ley 3364, que en casos de violencia tenemos que actuar bajo el principio de debida diligencia. Y por otro lado, que el personal, por ejemplo, en mi país se conoce como la Unidad de Asistencia de Víctimas y Testigos, y seguramente cada país tendrá instituciones que en este caso puedan garantizar la presencia de ese declarante, de ese testigo, a las instalaciones de Cámara GES. Unas estrategias que no recurran o no devengan en un factor distorsionador más de la memoria, sino más bien de sostener emocionalmente y a la vez garantizar esta presencia en la cámara GES. Por otro lado, como segundo punto, que de cierto modo ya lo compartí antes, pero quiero insistir en esto, es que se tiene que cambiar la percepción pública de la cámara GESEL, no solamente a través de la incidencia comunicativa, sino sobre todo a través de mejorar las buenas prácticas en la obtención de declaración en menores, de mejorar en este caso el acceso a la justicia, que implica muchos aspectos en la que todos tenemos una responsabilidad particular, pero también a la vez colectiva. Y sobre todo, como lo he aprendido en una formación también en México de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que daba un mensaje muy atractivo, interesante, en la que les explicamos a las familias que ese dolor que pueda sentir un niño, niña, adolescente victimizado, y peor aún por alguien de su entorno más cercano, más próximo, que evidentemente genera más dolor, pueda ser como depositado en la cámara GESEL, pueda ser depositado en ese lugar donde por una única vez voy a contar todos los hechos de la que he podido ser víctima. Y entonces, simbólicamente, dejar ese dolor en ese lugar que es la cámara GESEL para que haya un tratamiento en el tiempo adecuado para mi acceso a la justicia, es algo que nos permite visibilizar que la cámara GESEL, si bien es cierto, implica recordar experiencias que pueden llegar a ser dolorosas o hasta traumáticas, también resulta en un proceso de liberación, de catarsis emocional. Y es la mejor manera en cómo se evita una contaminación. Y esto indudablemente trae beneficios procesales, porque cuán diferente es que un psicólogo clínico, un trabajador social se ponga a conversar respecto de una sospecha de abuso sexual, y cuán diferente es que se le dé un tratamiento adecuado bajo el acceso de justicia, bajo el principio de no revictimización, del interés superior del niño, por un profesional psicólogo forense entrenado en obtención del testimonio y todo el proceso, siempre cuidando la integridad y respetando en este caso el libre desarrollo de su vida cotidiana de ese niño, niña y adolescente. ¿Cuán diferente es? Porque dado que un psicólogo clínico trabajador social pueda obtener ese relato y nuevamente en una cámara GESEL vuelva a tener que contarlo, ya no solamente hablamos de una revictimización, sino también de una distorsión por esas recuperaciones múltiples que nuevamente van a afectar el proceso y el proceso penal, en la que se juega mucho, tanto para la persona que realmente es víctima, pero también para la persona que injustamente puede ser procesada, personas inocentes que pueden estar pagando una condena precisamente por estos fallos en el proceso penal, en el proceso judicial, en el proceso de la investigación, que no ha sido, digamos, objetiva, porque acá hablamos algo fundamental que un maestro uruguayo nos decía: es la psicología forense no es nada más ni nada menos que derechos humanos. Son derechos humanos con lo que nosotros trabajamos, es nuestra materia. Y es así que en mi país me considero modestamente uno de los defensores de la aplicación de la psicología del testimonio para precisamente ayudar a la resolución de estas controversias cuando
él ponía un ejemplo, no hay una correspondencia entre lo que señala el informe médico legal y lo que señala el menor. No hay más testigos, no hay evidencia de biología forense, entonces necesitamos apostar y hacer que la psicología del testimonio se reconozca como una disciplina capaz justamente de contribuir al esclarecimiento de estos casos. En mi país es una noticia, digamos, para mí todavía negativa que el Ministerio Público, en este caso Medicina Legal, no desarrolle una línea de evaluación pericial respecto de lo que es credibilidad del testimonio, de lo que tiene que ver con una pericia de identificación y todo lo que la psicología del testimonio nos puede aportar. Y esto considero que es una postura que está de espaldas a la actualidad científica, de espaldas a la necesidad de investigar y de poder enriquecerse de esta disciplina científica que es la psicología del testimonio para que tengamos un proceso de investigación mucho más objetivo y sobre todo, y con esto quiero terminar, con ese énfasis en derechos humanos. Yo soy uno de los convencidos que, como le decía el profesor Josep Ramón Juárez, no solamente se trata de castigar a quienes realmente han cometido hechos de agresión sexual contra niñas y adolescentes o contra cualquier otra persona, sino también incluso de cuestionar a aquellos hacen pensar o convencer a un niño que ha sido abusado sexualmente. Es decir, el daño o el perjuicio no solamente está al investigado que también tiene una familia, tiene un proyecto de vida y demás, sino también al otro niño, niña, adolescente, en la que por estos errores en cuanto al proceso de investigación, en cuanto a investigar de espaldas a la psicología del testimonio, de no conocer estos factores que influyen en la exactitud y confiabilidad del relato, en justamente también afectando a un niño, a un investigado falsamente, digamos, condenado. Hasta aquí quisiera llegar. Nuevamente estoy muy agradecido por la invitación de la doctora Marta Díaz. Me place ser un integrante más de todos estos expositores que realmente le dan mucho realce a este cuarto Congreso de Psicología Jurídica y les mando un abrazo muy fuerte desde la ciudad imperial del Cusco en mi país, Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Daniel Carvajal Huancahuire, por su valiosa presentación. Sus aportes sobre cómo abordar la memoria infantil en casos de victimización sexual nos ofrece un enfoque crucial para quienes trabajamos en la psicología jurídica. El uso de la cámara de Gesell es esencial para la protección y la obtención de información confiable de las víctimas infantiles. Nuevamente, le agradecemos su tiempo, maestro Daniel, y esperamos continúen disfrutando de todas las actividades que tenemos en nuestro cuarto Congreso de Psicología Jurídica Abuso Sexual en Infancias. Y recordamos a todas y todos que esta conferencia va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube permanentemente. Pueden visitarlo a la hora, en el día que quieran. Y si ustedes gustan una constancia de participación en este congreso, no duden en mandar mensaje vía WhatsApp al número 56 17 29 66 11. Muchas gracias. Tengan un gran día.